Pablo Barahona, él es analista internacional, pero también ha sido embajador ante la OEA. Igual Norman Lizano, de la Asociación Costarricense de Diplomáticos. Bien, primero que todo, ¿cómo reciben el pronunciamiento de la Procuraduría? Y sobre todo tratemos de explicar por qué la Procuraduría resuelve que efectivamente las dos personas que fueron nombradas para esos cargos no eran las adecuadas, no cumplían con los requisitos. ¿Qué nos dice Pablo Barahona? ¿Qué nos dice Norman Lizano? ¿De la asociación o cualquiera de los dos? Adelante. Bueno, yo empezaría por decir que en la base de todo esto hay una ley que debe ser revisada, una ley que fue concebida con una visión no necesariamente solo de Estado, sino también con una visión gremial y que esconde ahí el germen de buena parte de toda esta discusión. Hay una contradicción de base, eso sé que no le parece mucho a los de carrera, que defienden desde luego su coto de influencia, que defienden obviamente su espacio burocrático, pero que hay que decirlo con todas sus letras y sin reservas. La profesionalización de la carrera, que es algo muy importante, implica también un debilitamiento, por otro lado, del estamento político. Voy a pedirle, Pablo, que agarre el micrófono en la parte de arriba y perdón que lo interrumpa. Eso es, gracias. Ok, y el estamento político queda un poco debilitado ahí. Entonces, si estamos viendo al final toda esta discusión, está sobre la base, me parece a mí, que de un error de concepción, y es que hay direcciones que incluso se llaman, entre otras, Dirección de Política Exterior, que sin embargo el agente político que nombra a un presidente electo democráticamente, que es el canciller o el ministro de Relaciones Exteriores, no puede disponer. Es decir, es una dirección de política que no puede ser ocupada, si así lo estiman los políticos de turno, electos democráticamente, no puede ser ocupada por un político, sino que tiene que ser ocupada por personas de carrera. Partiendo de la base, me estoy yendo a lo más elemental, de que son los de carrera los que saben y los que aseguran una buena gestión. Pero bueno, el diablo se esconde en los detalles. Puede ser también que un burócrata no necesariamente lo haga bien. No por ser un abogado, ser buen abogado. No por ser un diplomático, ser buen diplomático. En la carrera hay gente muy buena, muy hábil, muy experimentada, pero también hay gente que está haciendo sus primeros, vamos a ver, si está dando sus primeros pasos, que también está aprendiendo. Hay otros que no necesariamente tienen toda la capacidad instalada o la visión cultural para ejercer, digamos, la carrera, como si lo podría hacer, como si lo puede hacer gente no es de carrera. Yo le pongo ejemplos. Doña Nuria Raventós, bueno, no es de carrera, Nuria Marín Raventós. Estaría un poco raro decir que no sería posiblemente una buena embajadora, una buena directora de política exterior, y hablo de ella porque es una persona muy apreciada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero si nos vamos más atrás, embajadores emblemáticos, Alberto Cañas, Rodolfo Pisa Padre, bueno, mi abuelo Luis Barahona Jiménez en Rusia, muchos grandes embajadores que le metieron una gran potencia política a la representación del Estado y que no necesariamente eran de carrera. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco también es que todo esto fortalezca el discurso de que la profesionalización in extremis, es decir, que toda la política exterior debe descansar y debe ser, digamos, entregada a eso que llamamos carrera, pero que no es más que el gremio, digamos, burocrático de los que están nombrados en Cancillería. Fuera de eso, entonces, cayendo en el caso propio de Epsi Campbell y esta suerte de regañada que le da la directora de Política Exterior, claro, sí, que le da la Procuraduría General de la República, es bueno, mientras la ley sea la que es, hay que cumplirla, y haría mal yo como abogado en decir otra cosa. Desde luego las direcciones están reservadas a embajadores de carrera, es así, y ciertamente se han nombrado en el pasado. El propio Luis Guillermo Solís fue director de Servicio Exterior, director de Política Exterior. Carlos Manuel Echeverría también en su momento, y otros tantos, pero cuando no se ha contado, digamos, en el Servicio Interior en ese momento con embajadores de carrera. Yo lo pongo como ejemplo porque fueron buenos directores de Servicio Exterior. Ahora, no quisiera yo necesariamente tampoco establecer una artificialidad de una oposición que me parece que han marcado incluso los dos sectores, que
los políticos de un lado y los técnicos de otro. Me parece que deben tratar de buscar un punto intermedio y de encuentro en beneficio del país, porque aquí se trata de que si le va mal a una canciller, que pueden decir es nombramiento político. Bueno, no, es un resultado de la democracia. Es decir, cuando se escoge a un presidente, el presidente escoge a un canciller y el canciller, por tanto, tiene la disposición, evidentemente, de trabajar con sus más cercanos, porque lo que puede pasar del otro lado también es que al no hacer gente de su resorte, es decir, que atiende a su nombramiento, a su mandato, pues no terminan haciéndole mucho caso, y eso en un cargo tan delicado y tan importante para Costa Rica, como un ministro de Relaciones Exteriores, puede ser muy complicado, y creo que es un poco lo que estaba premiando Epsi Campbell al atreverse a tanto y al ser ahora corregida, lo que implica que o ella comete el error en esencia o está muy mal asesorada jurídicamente y ahora la ponen en una posición realmente incómoda que debilita mucho nada más ni menos que la canciller de la República, además vicepresidenta. Que la debilita y pone en juego su puesto. Bueno, ¿qué dice Norman Lizano de la Asociación Costarricense de Diplomáticos? Aquí lo que está en discusión es el presidente. Recordemos nada más, es importante, está por llegar ya la diputada Ana Karine Niño, porque ella fue quien presentó la consulta, ¿verdad? La Procuraduría hace esta valoración a raíz de que ella presenta esta consulta, por eso esta consulta no es vinculante, solo si la hiciera la propia Cancillería o si la hiciera el gobierno, alguien del gobierno, entonces sí sería vinculante, lo cual ya generaría otro tipo de consecuencias. Pero bueno, ¿qué nos dice Norman? Buenos días, escuchaba usted a Pablo Barahona, ex embajador, y a la vez cuestionar si es válido o no, y si se mantiene muy al extremo, si se deben nombrar personas con un historial político y de confianza, o personas que efectivamente sean de carrera tal cual se establece en este momento. Sí, buenos días Laura, y muchas gracias por la oportunidad también. Buenos días a Pablo y a los televidentes. Nosotros en la Asociación de Costarricense Diplomáticos de Carrera recibimos con regocijo este pronunciamiento de la Procuraduría porque es feo decirlo, pero lamentablemente no han sido los cancilleres, las administraciones de los últimos años quienes se han encargado de profesionalizar el servicio exterior. Han tenido que ser... ¿Cuántos años estamos hablando? De los últimos 30 años, digamos. Estamos hablando que han sido los órganos jurisdiccionales, los fiscalizadores y de control, quienes se han encargado de aplicar la ley, de hacer... ¿Y qué dice la ley? Decir que tenemos un estatuto de servicio exterior que debe ser cumplido. Entonces, han sido la sala jurisdiccional, la Procuraduría, la Contraloría, quienes han dicho los cancilleres, tienen que ir hacia una profesionalización del servicio exterior. Pienso yo que tal vez podríamos salvar a don Rodrigo Madrigal Nieto, quien fue el que crea el Instituto Manuel María Peralta, junto con su vicecanciller Carlos Rivera Bianchini, y tal vez don Roberto Rojas, ya que él es quien establece el régimen actual del escalafón de 7 puestos que desde el año 2000, digamos, se ha venido integrando con más y más personas. Nosotros también recibimos con beneplácito que la Procuraduría diga que las direcciones de la Cancillería no son puestos de confianza. Nosotros, la asociación tenía digamos, un litigio con la dirección jurídica que decía que de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública eran puestos de confianza. Ahora, este pronunciamiento lo que viene a decir es que no puede venir un ministro a poner a una persona que no es de la carrera como director de política exterior. De cualquiera, bueno, digamos, de las 5 o 6 direcciones. Son 6 direcciones. Sí, exacto, que es la Dirección de Política Exterior, Dirección General de Política Exterior, Dirección General del Servicio Exterior, Dirección de Culto, el Instituto Diplomático, la Dirección de Cooperación y la Dirección General de Protocolo y Ceremonial del Estado, ¿verdad? Entonces, ahora este pronunciamiento viene a reafirmar el criterio que teníamos nosotros. También nos sirve ya que Recursos Humanos ha venido aplicando una serie de criterios que son del servicio civil a la carrera diplomática, y con esto nosotros podemos reafirmar que existe un principio pro estatuto que lo establece muy bien el procurador en su pronunciamiento, y también se emiten una serie de criterios que nos van a permitir relanzar el proceso de ascensos en la carrera diplomática que durante los últimos años ha estado estancado. Bien, pero entonces, es decir, ustedes lo reciben con beneplácito. Vamos a ver, pero ¿qué sucede? ¿Eso qué implica? Vamos a ver, Norman, ¿qué implica que una persona
lo que ustedes pregonan es que todos los puestos, tanto de embajadores como estas 7 direcciones que usted señalaba, 7, ¿verdad? 6 direcciones, tienen que ser ocupadas por gente graduada, sería, ¿verdad? O con trayectoria, graduada en Relaciones Internacionales o graduada por el Instituto Manuel María Peralta. Eso es un poco lo que ustedes piden, lo que ustedes señalan. En realidad, que sean de carrera, eso significa que hayan ingresado a la carrera por medio del concurso de oposición. Es un concurso que se hace cada cierto tiempo, en el cual las personas graduadas en Derecho, Relaciones Internacionales y Economía pueden presentar sus atestados y se establece una serie de filtros, entre los cuales está idiomas, 9 exámenes y atestados para ingresar. Es un concurso de oposición, es decir, un número limitado de plazas que se ofertan. Por ejemplo, acabamos de concluir un concurso de oposición donde se presentaron más de 80 postulantes y aprobaron 27. O sea, se puede ver que es un filtro, digamos, bastante severo, ya que el número de aprobación ni siquiera llega al 50%. Aún así, digamos, de estas 27 que aprobaron, no todas entran, ya que las plazas que salieron a concurso eran 14. O sea que estas personas, por ejemplo, las que iban a ocupar, las que están ocupando estos cargos de la Dirección de Política Exterior y la alterna, ¿verdad? Porque es un nombramiento alterno, el otro puesto, tendrían que haber sido graduadas en Derecho, en Economía o en Relaciones Internacionales y haber pasado por ese filtro para poder ser directores. Efectivamente, y lo son, porque tanto doña Adriana Murillo como Carolina Fernández entraron a la carrera por medio del concurso de oposición, son funcionarios de carrera, y por tanto yo no coincido, digamos, con el criterio que ha esgrimido la señora diputada, o que se ha esgrimido Karine también. Niño. Sí, Karine Niño, que la Procuraduría viene a decir que estos nombramientos son ilegales, porque realmente no lo dice. El mismo procurador en su pronunciamiento dice que no se pueden ellos referir a casos específicos y que además no se van a referir a la legalidad de estos nombramientos. Entonces, realmente no existe un pronunciamiento que diga que estos 2 nombramientos son ilegales. Y por eso nosotros coincidimos con el criterio del ministro de la Presidencia, que dice que va a solicitar un pronunciamiento vinculante a la Procuraduría. Creemos que este es el camino a seguir para dirimir de una vez por todas si los nombramientos están hechos a derecho o no. Nos parece que el pronunciamiento de la semana pasada no lo dirime, a pesar de que da algunos parámetros como los que yo establecía al inicio de mi presentación, pero no dice que estos 2 nombramientos sean ilegales. Bueno, ahora, entonces, porque estaba pensando, ahora que recordaba, todos los funcionarios que aspiren a esos puestos tienen que pasar ese filtro. O sea, estas 2 personas los pasaron. Lo que no entendería entonces por qué, si es así, entonces el pronunciamiento de la Procuraduría no habría que destituirlas, o ellas no tendrían que abandonar esos puestos. Bueno, eso es lo que va a tener que dirimir la Procuraduría si se pronuncia, porque efectivamente no se les pueden destituir, son funcionarios de carrera. Digamos, la controversia ha estado por el hecho de que no tienen el rango de embajador, ¿verdad? Sin embargo, sí son funcionarios que cuentan con más de los 12 años de experiencia que se necesita para ser embajador. Cumplir esto, Norman Lizano, es un poco como complicado, ¿verdad? O sea, llega el partido y tiene que cumplir, que aparte de que sean funcionarias que hayan tenido cumplido con estos exámenes, etcétera, hayan sido embajadoras para ser directores de política exterior. ¿Qué tan válido o qué es eso? ¿Qué tan posible es eso? ¿Y qué garantía hay de que esto realmente nos permita tener a las mejores personas allí? Es que ese es el punto, ¿verdad? Qué complicado saber, por ejemplo, recuerdo como director de política exterior, ahora lo recordaba Pablo también, a Luis Guillermo Solís, y fue un buen director de política exterior. Bueno, y tan capacitado estaba que terminó siendo presidente de la República. Es decir, yo no me atrevería a contradecir ahí al mandato menos discutible de todos, que es el de la democracia. Si somos demócratas torales, ahí hay un discurso que yo decía se ha llevado exponencialmente, diría yo, al absurdo. Le pongo un ejemplo también que ¿Cree que todo esto es absurdo? No todo, pero me parece que suponer que direcciones que tienen un componente político fundamental, es decir, en la mera raíz, deben ser ocupadas solo
podrían ser ocupadas por, pero no con una reserva que en el fondo, digámoslo bien, se habla de estatuto. Bueno, es una ley, y una ley es una decisión política, que en su momento, si nos vamos a las exposiciones de motivos y a la discusión que se dio en aquel momento, suponía propuestas que venían de los mismos diplomáticos de carrera. Norman probablemente había estado, no sé si ya había entrado siquiera a la carrera en su momento, si estaba estudiando siquiera en la universidad la carrera, pero los que estaban en el momento llegaron al extremo de proponer aquí en esta Asamblea Legislativa que todos los embajadores tenían que ser también de carrera. Y hoy se sigue sosteniendo que progresivamente todos los embajadores deben ser de carrera. Imagínense ustedes que ha habido un cuestionamiento mediático, por ejemplo, que no he visto yo, ciertamente, a la Asociación de Diplomáticos de Carrera, sobre, por ejemplo, el nombramiento de doña Sonia Marta Mora en Francia, como un nombramiento político y como si eso fuera cuestionable. Y lo pongo como ejemplo, no porque le deba nada yo a doña Sonia Marta, pero es una mujer que estudió su posgrado en Francia. Doctorado, sí. Ok. Fue vicerrectora de unas universidades públicas más importantes de este país, una gran académica. Fue rectora de esa universidad, fue presidenta de CONARE, fue ministra de Educación y hoy representa, estoy seguro, muy dignamente al país en Francia. Y sin embargo hay un cuestionamiento porque es un nombramiento político y yo quisiera entonces cambiar ese lenguaje, que es muy diplomático, decir, es un nombramiento democrático en tanto viene del presidente de la República, que es claro, a través del Consejo de Gobierno, digamos, que se tamizan esos nombramientos, pero que lo cierto es que es una persona que está tremendamente capacitada para ejercer ese cargo. Uno puede cuestionar otros, ciertamente hay una epidermis ya muy sensible, porque por mucho tiempo se cometieron abusos, eso hay que decirlo, en los nombramientos diplomáticos y se plantaba gente ahí que hacía quedar muy mal al país y que no tenía las capacidades instaladas para ejercer el cargo. Pero tampoco el que sea un funcionario de carrera da necesariamente esas garantías, da un poco más de pistas, digamos, sobre las capacidades, pero en el fondo es una burocracia también instalada con limitaciones, ¿verdad? Quizá algunos, no todos, porque también algunos cuando están empezando tienen que hacer sus primeros viajes y tienen que ir cumpliendo su destino, y esa lógica sí está bien en la profesionalización, que hay un escalafón en donde van cumpliendo. Pero yo lo que quería decir al puro principio es que me parece que si nos salimos de analizar esto en un microscopio y empezamos a verlo de un satélite, me parece que lo que está haciendo aquí falta es una revisión también de toda la política exterior y de todo el servicio exterior. Es decir, esa es una ley que ya me parece a esta altura debiera revisarse a fondo, porque me parece que está generándole unos ruidos también a los estamentos políticos que le hacen mucho daño al país, que es lo que a mí me interesa. No me interesa la defensa que hace aquí Norman, desde luego, es de a quienes él se debe, que son sus compañeros y su gremio en la Cancillería, y eso está muy bien y es muy legítimo. Eso no me toca a mí lo que me toca es pensar sobre todo por delante en el país y decir desde ahí, digamos, sitiándome ahí, que me parece que esta es una ley que está limitando severamente, muy seriamente, Laura, el mandato político nada más ni menos que de un canciller, porque en el fondo lo que usted le está diciendo es más o menos a un canciller como que usted le dijera a un presidente: sí, usted es el presidente, pero todos los ministros se los ponemos nosotros y son en buena parte de otro partido, porque habría que ser muy escaso para pensar que en la Cancillería de pronto la política no está presente, y que algunos de esos nombramientos en su momento no se deben también a transitorios que se negociaron cuando esa ley entró en vigencia. Es decir, no necesariamente, por ejemplo, todos los embajadores de carrera fue porque cumplieron con escalafón, etcétera, etcétera. Es casi mala palabra para ellos recordarles que a algunos de ellos les cayó un transitorio encima. Pero yo quisiera revisar para ver si todos los embajadores hablan buen inglés. Yo quisiera revisar por qué algunos son embajadores si cumplieron con todas sus publicaciones. Que se les haga una criba y un examen de fondo también a los que ya están, no solo a los que están entrando y a los que quieren ascender. Entonces, lo que quiero decir es que sería bueno, y creo que se va imponiendo por el país, no en defensa de un gremio específico ni de un partido de gobierno al que tampoco le debo nada, ciertamente, por el país se impone, me parece, una revisión muy a fondo de lo que está pasando en nuestro servicio exterior, para ver también si todos esos concursos de oposición
si cuando se hacen también concursos para nombrar gente en el servicio exterior, bueno, si eso es del todo objetivo o no, porque no se trata de reconocer aquí, así plácidamente, que en la Cancillería todo está bien, y que en la Cancillería solo por ser de carrera no hay política instalada también, porque es el ejercicio de la diplomacia un ejercicio político eminentemente también. Entonces lo que quiero decir con esto es que yendo más allá de la discusión puntual, y que yo no estaría tan de acuerdo con lo que ha planteado aquí Norman en función de que el procurador dice que estos nombramientos son ilegales. Si bien es cierto, no se está refiriendo porque este tipo de consultas han de ser generales para que ellos las resuelvan, porque así lo establece la ley orgánica de la Procuraduría, lo cierto es que está diciendo que en estos supuestos, estos cargos deben recaer por una disposición de una ley específica que se impone sobre una ley general, que es la Ley General de la Administración Pública. Eso es un principio general del derecho muy evidente, digamos, insoslayable para una canciller que no puede alegar desconocimiento de la ley, mucho menos su asesoría jurídica y bueno, sus asesores más cercanos. Esa ley específica, es el Estatuto de Servicio Exterior, no puede ser desconocido, digamos, ser desplazado por la Ley General de la Administración Pública, por tanto se impone, y al decir esto está diciendo, pues, ahora entonces usted aplique esto a esos casos específicos, y ahí está clarísimo que no es sostenible, con lo cual, y en eso fue muy inteligente el legislador, le da un espacio a la canciller para que pueda reaccionar. Yo no estoy tan claro que la estrategia de querer que esto sea vinculante le hace un favor a Epsi Campbell. Creo que es un nuevo error de asesoría de Casa Presidencial y de esos asesores cercanos en Cancillería, porque en el fondo lo que ella está es alargando, como tratando de decir, bueno, voy a llevar a estas personas que son de mi confianza hasta el puro final de la línea, en vez de, que me parece un poco más conteste con el espíritu también del Partido de Acción Ciudadana, de donde abrevan estos políticos en cuenta de Epsi Campbell, decir, bueno, no, me están poniendo en evidencia, me parece que aquí lo que toca es nosotros asertivamente, entonces sustituir a estas personas y tener que dárselas como en efecto dice, lo dije antes, la ley tiene que cumplirse. Puede estar muy mal y yo la puedo criticar, pero mientras esté vigente y cumplirse, y si dice que es para embajadores de carrera cuando regresan al servicio interior, tiene que darse a los embajadores de carrera, y estas dos personas no lo son. ¿Qué dice Norman? Porque acaba de dar una gran argumentación. Permítame, no sé si ya están listos los comentarios en pantalla, voy a entrar con los comentarios. Recordemos, no, todavía no, me dicen que todavía no están en pantalla. La diputada Karine Niño ya estaría incorporándose con nosotros. Ella fue la que presentó esta consulta ante la Procuraduría General. Pero ¿qué dice Norman Lizano de la Asociación de Diplomáticos sobre lo que acaba de decir Pablo? O sea, no hay garantía de que con esta ley vayamos a tener las mejores personas, errores por parte del gobierno más bien de enviarlo a una consulta vinculante, y bueno, y finalmente si se ha llevado al extremo todo este tema de la carrera diplomática. Bueno, hay cosas que menciona Pablo con las que yo no puedo más que coincidir, ¿verdad? Con respecto, por ejemplo, al escrutinio del que debemos ser objeto quienes somos miembros de la carrera diplomática para garantizar estos perfiles de excelencia que efectivamente debería tener el país. Y que él dice que no hay, por ejemplo, no hay una garantía de que todos hablen inglés, por ejemplo. Bueno, como decía él, efectivamente, en algún momento, bueno, específicamente en el año 90, se establece un transitorio donde se dice quienes en este momento trabajan en la Cancillería son funcionarios de carrera, ¿verdad? Entonces incluso había gente que ni siquiera tenía título universitario, que no hablaba inglés, que llegaron a ser... Y hoy son funcionarios de carrera. No, sí. más aún, perdón, Norma, el paréntesis, algunos, Laura, incluso ya en posición de embajadores, digamos, porque a partir de haber entrado, entonces fueron... Ahí sí fueron cumpliendo con un escalafón, pero terminaron siendo embajadores en destinos anglófonos sin hablar inglés. Vamos a ver, yo no quisiera ni pensar lo que fuera una Sonia Marta Mora si no hablara francés, digo, la han bombardeado. Yo no quisiera pensar lo que es un Fernando Llorca, nombramiento si no hablara inglés, pero cuando se trata de los de carrera, no entramos en ese examen, y eso me parece que es una falencia seria también del control político que tiene que ejercer la Asamblea Legislativa, de quienes nos están representando, no solo políticamente, porque entonces se vuelve un argumento político de control, claro, como es el otro partido lo señalo, no, quienes nos están representando también desde la carrera, porque cuando usted, y por eso pongo el ejemplo del inglés, no estoy hablando necesariamente de chino mandarín. En China, bueno, estoy hablando de hindi. Estoy hablando de la lengua franca, digamos, y además en destinos anglófonos.
que es el inglés. Y eso nadie lo está revisando. Entonces yo lo que quiero aprovechar es el solio de este programa para decir, me parece, aprovechando que está aquí una digna diputada que se ha ocupado de estos temas, que se impone la revisión de todo lo que está pasando alrededor de nuestro servicio exterior y no solo, digamos, de los manejos políticos de una canciller que es transitoria y que ciertamente está replicando, y perdón, Norman, que amplíe este paréntesis, yo sí quiero decir, a mí me parece que el argumento más nocivo o tóxico, que sí no se le puede aceptar, mucho menos viniendo de una canciller y mucho menos del Partido de Acción Ciudadana, es que como en el pasado han ocurrido estas cosas, que entonces ahora eso se puede replicar. Y eso sí fue muy, muy claro, ¿verdad? Muy contundente el procurador al decir la costumbre contra ley no crea derecho, es decir, que se haya violado antes no la autoriza usted a seguirlo haciendo. Me permite, Norman, ya está Ana Karina Niño aquí, ella es la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y se está cuestionando de alguna manera, diputada, el hecho de que no necesariamente las dos funcionarias que han sido, que están en los cargos de política exterior y directora alterna, esos nombramientos no necesariamente sean ilegales. Ellas han cumplido con una parte del requisito, no son embajadoras, pero si hay garantía o no de que al cumplir con la ley de servicio exterior tengamos las mejores personas en esos puestos. Buenos días, Ana Karina Niño. ¿Cómo están todos? Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Al respecto, sí es importante aclarar que la respuesta a mi consulta a la Contraloría es en abstracto. Entonces, cuando yo hago mi consulta, era específicamente por estos dos nombramientos que eran los que habían salido en prensa, porque esta consulta yo lo hago desde el 27 de julio. Pero me responde el procurador en abstracto, que es en abstracto que se refiere a todos los nombramientos. Entonces aquí no solo incluye estos dos nombramientos, incluye los nombramientos que se venían arrastrando desde el periodo anterior y los nombramientos hechos recientemente. Y aclara el mismo procurador que los puestos de director no son puestos de confianza. Y en ese sentido, hay un único puesto que sí le aplica la ley del servicio civil, que corresponde al director general, que es el viceministro administrativo. Y aún tengan los atestados, no cumplen el escalafón. Y el escalafón del servicio exterior es simplemente una equivalencia. Y eso incluye tanto el servicio exterior incluye tanto los diplomáticos, el servicio interno y el servicio consular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay embajadores de carrera que ellos cuando tienen que devolverse, porque dentro de la estructura de los funcionarios de carrera diplomática tienen que cumplir una rotación. Ellos se devuelven y en su nivel más alto ellos tienen que optar por la plaza de director. Resulta que esa plaza de director no la cumplen, no se la otorgan a los embajadores de carrera, ¿verdad? Porque es importante que la gente entienda que hay una cosa que es el jefe de misión, o sea, el nombre embajador se entiende, lo entendemos como un Fernando Llorca, es un jefe de misión, le denominamos embajador, porque así es como se le denominan a los jefes de misión, pero están los embajadores de carrera. Entonces, cuando referimos a un embajador dentro del escalafón, son estas personas que tienen hasta 20 años. Aquí está el presidente de la asociación que nos puede comentar qué años tienen las personas para poder cumplir esos atestados, la experiencia que corresponde, y ellos se devuelven a su país y resulta que su plaza es cubierta por personas que están incluso por debajo del tiempo que llevan en su carrera. Entonces, así yo no dudo que doña Adriana, doña Carolina, doña Lina y todos los que tienen, que están en esos puestos de directores, no dudo que sean personas capaces, pero no cumplen el escalafón. Todo tiene un proceso. O sea, usted no puede llegar a ser el jefe del CEO de Coca-Cola entrando de cero. O sea, usted necesita un proceso para poder entender toda la estructura. ¿Que hay que hacer reformas? Bueno, hay que hacer reformas, pero en ese sentido no podemos ir contrario a derecho. Y yo aquí quiero aplaudir al procurador, porque todos los pronunciamientos que yo leí, que han venido durante la historia, este pronunciamiento fue concreto, conciso y entendible. Y rescata dos temas principalmente, que prima la ley de servicio exterior sobre la ley que se venía aplicando dentro de la Cancillería, que eso no crea derecho. La costumbre que se haya venido haciendo anteriormente no crea derecho. ¿Cuántas veces no venían criticando año con año? Bueno, hay que resolver el tema. Yo tenía muchísima esperanza que entrara la señora canciller y que modificara y que arreglara la situación. Pero bueno, vino un gobierno, el primer gobierno de don Manuel,
primer gobierno PAC con don Manuel, y no se resolvió el tema. Entra la señora canciller, yo tenía también muchísima esperanza que se resolviera, y por supuesto que tampoco sucede. En este sentido, yo lo que apelo principalmente es a que se resuelva de una vez por todas el desorden que se tiene dentro de la Cancillería. Y en el segundo término, que es lo que acabo de decir, que el mismo procurador indica que el escalafón se debe respetar. Es un simple cuadro de equivalencias. No hay aquí ciencia al respecto. O sea, se ve el artículo 9 de la Ley del Servicio Exterior y se aplica en línea quiénes son las que podrían optar por cada puesto. Bien, me queda muy poco tiempo, pero para replicar... Se me acaba de ir el nombre, Norman Lizano, de la Asociación de Diplomáticos, y Pablo Barahona, y vamos cerrando porque ya tenemos también comentarios que ustedes han generado. Sí, buenos días, diputada Niño. Efectivamente, nosotros sí creemos que hay algunos aspectos del dictamen que no quedan claros, y por eso, a pesar de que Pablo no coincide con mi criterio, sí creemos que es necesario esta consulta que el ministro de la Presidencia ha dicho que se hará a la Procuraduría para clarificar algunos temas. Por ejemplo, doña Karine decía qué pasa con los embajadores que regresan y son ubicados en una plaza que no les corresponde. Efectivamente, en ese pronunciamiento de la Procuraduría se parafrasea una sentencia de la Sala Constitucional del año 93, donde establece que efectivamente cuando viene un embajador hay que darle una dirección. Eso es lo que establece la Sala Constitucional desde el año 93. Ahora, veamos cuál es la realidad. Tenemos 22 embajadores de carrera, de los cuales 12 están nombrados en el servicio exterior, 2 están incapacitados. Esto nos deja 8 nada más, y tenemos 13 puestos, como veíamos al principio, que deben ser nombrados como directores. ¿Qué pasa si doña Epsi agota todos los embajadores de carrera? ¿Qué hace? ¿Verdad? Por ejemplo, por cumplir la ley, ¿verdad? Por cumplir la ley. Es lo que un poco se decía. Ahora, Sí. ¿existe algún caso donde Adriana Murillo, Carolina Fernández estén desplazando a un embajador de carrera? Habría que verlo. Todos los embajadores de carrera dentro del servicio interno están en plazas de dirección o en plazas de asesor. Incluso algunos no quieren ser directores porque están en proceso de hacer su pensión. Solo hay un caso, digamos, que es mi caso, y tal vez es un poco feo decirlo, pero para poner el ejemplo, cuando entró la administración, yo dije, yo quiero optar por una plaza en el exterior, yo no quiero una plaza de dirección. Entonces, yo no veo que ni Carolina ni Adriana le estén quitando, digamos, esta plaza de dirección a nadie en este momento, ¿verdad? El punto es, si al llevar esto al extremo, porque tengo que cerrar ya, tenemos a otra invitada para el siguiente segmento, al llevar esto en su verdadero cumplimiento, diputada Karine Niño, igual Pablo Barahona, igual Norman Lizano, se estaría dejando por fuera gente que tiene capacidades, pero que no tiene esa trayectoria. Si es así o no, Pablo Barahona. Yo quisiera cerrar con una aproximación desde el absoluto realismo político, que creo que es el que se impone y el que al menos a nosotros dos, que no tenemos por qué estar defendiendo a un gremio, sino que se defiende en este caso la legalidad. La ley es esa, como decían los romanos, lex dura, lex es, y mientras esa sea la ley hay que cumplirla, y más viniendo de un gobierno del PAC que tanto fustigaba desde oposición este tipo de maromas políticas. Pero yo sí quiero decir, se impone una revisión de si esa ley no está generando monstruito, y lo digo por una razón muy sencilla, y son las capacidades formales de una burocracia que hemos dado en llamar diplomáticamente de carrera, para que no decir que son los que tienen una placita y los que están bien atornillados a su silla en la Cancillería, para términos sencillos. No sabemos si esos, por otro lado, también cumplen con un requisito que es fundamental en una labor tan delicada como la diplomacia, que es la lealtad. Y la lealtad, que lo sabe bien usted, doña Karin, porque usted nombra a sus asesores, que son de su resorte, que se ven a usted. Imagínese lo que es que le dijeran, no, le vamos a nombrar asesores que vienen del Pacto de Fuerza Democrática. Bueno, a los cancilleres la ley los está obligando un poco también a eso, porque no es que es gente que nos renquea políticamente también. Karine Niño, cerrando, porque tenemos muchísima fila de varias entrevistas. Claro.
Bueno, en ese sentido yo voy en la misma línea de don Pablo. Aquí lo que prima es la legalidad y no podemos estar saltándonos la ley ni aquí ni en ninguna otra institución. Y para poder devolverle la confianza a la ciudadanía de la función pública, del servidor público, del funcionario, nosotros tenemos que aplicar la ley tal cual es. Si hay que reformarla, bueno, tenemos que reformarla, pero no puede ser que entonces como no nos gusta en ciertos momentos, nos gusta cuando nos conviene y cuando nos conviene no nos gusta, no podemos estar transgrediendo el derecho. Eso es una transgresión jurídica y ese es mi fundamento. Yo incluso me he abocado en cualquier intervención que yo que he hecho sobre este tema y cualquier otro, estoy bien fundamentada. Aquí no se trata de sacarse el clavo o de una persecución política. Eso no es un tema partido político, es un tema de devolverle la seguridad a nuestra ciudadanía. Y en ese sentido, yo por eso he aplaudido la función del procurador, porque ha sido elocuente y nos ha devuelto un poco de confianza en la institución. Y esa es mi línea. Yo creo que tenemos que respetar la ley, no podemos seguir saltándonos o acomodándolas o interpretándolas. Nosotros no podemos interpretar la ley está porque es ley. Y si no está bien, entonces pues reformémosla. Yo estoy en un proceso de realizar una reforma a los estatutos. Tengo desde que inicié desde que inicié la legislatura, estoy trabajando en ello y entiendo todo este proceso me ha ayudado a no presentar el proyecto en el momento que lo iba a hacer, puesto que he visto que necesita mejoras. Pero yo voy en esa línea, es el respeto a la legalidad, bajo el principio de legalidad. Y hay algo que quería dejar claro, en el mismo pronunciamiento del procurador aboca a un principio que se llama el principio estatutario, que cuando queda duda se aplica el estatuto. Bien, muchas gracias Karine Niño, gracias a Norman. No, nada más decir que la asociación aplaude el control político que realiza la Asamblea Legislativa. También la prensa bien intencionada, creemos que es necesario, eso nos ayuda a ir profesionalizando la carrera y quería ofrecer los servicios de la asociación a la diputada para trabajar en esta ley. Muchísimas comentarios gracias. Y a Pablo Barahona también, gracias. Vamos a ver, Jonathan González dice lo siguiente: la Cancillería es la piñata de premios para todos los anteriores funcionarios y los amigos. El Partido de Acción Ciudadana es un despojo de su palabra. Eso dice Jonathan. Terra dice: EPSI tiene jefe y si ella no cumple con su trabajo es irresponsable, pero más irresponsable es su jefe que se lo permite. Y Mavamo 1974 dice: qué increíble, si para todo hay un proceso de selección, según atestados, todo lo hacen a dedo. Solo en Costa Rica se da esto, qué mal estamos. Bien, vamos a una pausa y ya venimos con más. Nos va a acompañar Ana Quiroz, activista costarricense y nicaragüense, para ofrecernos su testimonio de lo que acaba de vivir en Nicaragua.